Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas de a las 8:45. Como todos los lunes, hoy junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las dos entrevistas que se han seleccionado para esta noche. Le doy la bienvenida a Carmina. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo Sin estás? saludarla. Igualmente. ¿Cómo le ha tratado? ¿Todo bien? Pues todo bien, aquí ya vamos. Bueno, nos alegra que nos acompañe nuevamente aquí en las entrevistas. Dos temas van a ocupar el programa de hoy. Se refieren a dos normas publicadas en el diario oficial. En la primera entrevista vamos a analizar el acuerdo ministerial del Ministerio de Educación, que es el número 1622 del año 2020 y que se refiere a normas temporales sobre las prácticas docentes, prácticas supervisadas y los seminarios. Estos temas que ordinariamente en el último año, en el penúltimo año del ciclo escolar para maestros, para peritos, para, pues en general para la educación media, tienen estas actividades. Y en la segunda entrevista vamos a hablar del acuerdo gubernativo 79-2020 que se refieren a normas complementarias del trabajo y la salud y que tiene que ver específicamente con algunas disposiciones dentro de ese proceso que en algún momento se va a iniciar de lo que han denominado, pues en un término general, desescalada. No es un término necesariamente en idioma español, pero bueno, se ha asumido de otras latitudes. Así que esos serán nuestros dos temas, Carmina. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Bien, entonces le pedimos a producción que nos confirme que nuestros invitados ya están presentes. Bien, vamos a iniciar con la ingeniera María del Carmen Anceña, experta en temas educativos, y también con Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala. Ambas, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Un gusto conversar sobre educación con ustedes esta noche y con todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una riqueza poder compartir lo que es el reto de la educación en este país. Gracias. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar. Hoy se emite un acuerdo ministerial fechado el 10 de junio que se refiere a estas normas temporales debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y sobre todo porque todo se ha postergado. Así que inicio con la ingeniera Aceña. Bueno, se suspenden la forma tradicional y ordinaria que se venían realizando las prácticas docentes, las prácticas supervisadas y también los seminarios. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Tendrá algún beneficio? O como algunos empiezan a analizar, este año, este ciclo escolar tendrá muchas particularidades y los que quieran optar a las universidades tendrán que hacer muchas equivalencias el año próximo. Sí, muy buenas noches. Realmente ser ministro o ministra de Educación en época de pandemia es un gran reto. Realmente es una situación muy compleja. El aprendizaje no se debería en ningún momento de cortar o de abortar, sino que un aprendizaje continuo. Y pues opino que sí es una manera distinta de hacer prácticas, que obviamente se habla de algo temporal. Y también lo interesante acá es cómo dividieron las diferentes, digamos, supervisiones y además también el ministerio dotó de material para realizar tanto laboratorios, que es en el caso de una carrera, como casos en el caso de maestras. Aquí tal vez el desafío es que no todos tienen usos de tecnología, entonces tendríamos también que hablar un poco que el ministerio sí hace esa diferencia. En el caso de gente que tiene acceso a temas a través de la tecnología, tiene un proceso y los que no tienen, pues tienen otro. Obviamente el que tiene acceso a una biblioteca que es internet, va a tener mucho más capacidades y va a poder hacer un trabajo mucho mejor que el que no tiene. Sin embargo, pues esa es la realidad de nuestro país. Ahora, me puse a ver realmente en este contexto y posiblemente Diana tiene más información, pero recordemos que la mayoría de los estudiantes de nivel diversificado que se van a graduar son de sector privado. Yo considero que son alrededor de un 75%,
luego viene un 20% del sector público y luego viene un 20% que es, un 5% que es unos 20,000 escuelas, 20,000 estudiantes que están en lo que se llaman las escuelas por cooperativa y por último un 1% que son las escuelas municipales. Entonces yo les podría asegurar que el 80% de estos jóvenes tienen acceso a la parte digital, sin embargo hay un 20% que no lo tiene. También considero que obviamente, aunque se trate de sustituir, el objeto de la práctica es aprendiendo haciendo. Entonces, va a ser muy difícil sustituir esa práctica, pero también luego sería de evaluar y los estudiantes, pues cuando traten de entrar a la universidad, se tendrán que hacer algunos cursos especiales y en el caso de los maestros de preprimaria o en el caso de secretarias y peritos, pues tendrán que ser evaluados en el momento que sean contratados. Yo considero que es una salida, no es el óptimo, pero realmente es un momento difícil y esto pues da como una salida a estas carreras que necesitan una práctica. Sin embargo, considero que 2 meses de estudio para personas que no tienen acceso a educación virtual es complejo, pues garantizar que ganó el año si solo hace una práctica y ahí pues sería de entrar en otro tema, pero ahí sí que tendríamos que ver cómo se evalúa, en qué momento se regresa a clases y obviamente le podemos dar el título a los estudiantes, pero no tienen el aprendizaje ni la educación. También considero que es muy importante que estas medidas se conversen con el sector privado, ya que tiene más o menos el 80% de los estudiantes, de cómo lo están trabajando ellos, estos colegios que llevan la educación virtual, que están pensando y creo que se pueden sacar las mejores prácticas. Ingeniera Brown, perdón, licenciada Brown, ¿cómo están manejando ustedes en el sector privado esto? ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado? Y con respecto a lo que decía la ingeniera Seña, ¿considera usted que están preparados para afrontar este reto, que muchas personas pueden poner en duda la preparación de estos jóvenes? Sin duda alguna, desde el 16 de marzo pues se aceptó lo que era, la palabra es correcta, el reto de poder reenfocar la educación presencial a una educación virtual totalmente. Ahora bien, para lo que son los estudiantes ya graduandos, quinto diversificado de la carrera que fuesen, sin duda alguna es un reto no solo para el estudiante, también para el docente. Si nosotros leemos bien lo que es el acuerdo ministerial, descansa muchísimo en lo que es el expertise del docente. Descansa también en lo que son los primeros 2 meses y medio de lo que había presencial en el aula como laboratorios de experiencia. Obviamente esa experiencia nada más de lectura, no es tanto de vivencial, como diríamos de los de John Dewey, que lo queremos tantísimo, a John Dewey, que todo es vivencial y nos encanta. Eso no es así, sino que están tratando de proyectar de acuerdo a lo que se interpreta en este acuerdo ministerial, de que los centros educativos privados que tienen a su alcance lo que es una plataforma virtual, pueden tratar de proyectar este tipo de práctica de curso a través de esas redes. Ahora, los que no tienen el acceso, lo tienen que hacer de manera física, es exactamente lo que dice María del Carmen, es otra dinámica totalmente. Si uno está preparado para esto, no estamos preparados para esto, pero sin embargo los docentes en el sector privado han trabajado arduamente y de verdad están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Las prácticas serán perfectas, no serán perfectas, pero tampoco la vida es perfecta y creo que eso nos está presentando una innovación que todo sector educativo en el mundo lo tiene que enfrentar y enfocar. Y el Ministerio de Educación está haciendo lo que buenamente puede. Nosotros sí, como sector privado, el 80% del nivel diversificado, sí, y un 80% de todo lo que es el nivel diversificado, pero de ese mismo 80% recordemos que son prácticamente 5,000 centros educativos privados y no todos tienen el alcance de plataformas, de ancho de banda, de todo lo que son esas
facilidades de la tecnología, otros no lo tienen. Entonces sí tenemos que compartir lo que son las distintas metodologías y enfoques para que se pueda utilizar de una manera combinada, una manera híbrida, que en algún momento de aquí en adelante, aunque cuando regresemos a las aulas, sea cuando sea, la tecnología va a ser nuestra compañera fiel, porque aquí en adelante no vamos a poder tener un proceso educativo sin tener la tecnología al lado. Así es que yo creo que el Ministerio de Educación está enfocando con lo que hay a mano, lo que podemos utilizar. El sector privado está sacando sus fuerzas y está viendo cómo puede profundizar la adquisición de las competencias de nuestros alumnos para que puedan salir lo mejor capacitados de este año escolar. Vamos a incorporar a esta entrevista al viceministro técnico de Educación, a Héctor Antonio Cermeño Guerra, para que también nos comparta la posición del Ministerio de Educación. Viceministro, buenas noches, ¿está con nosotros? Buenas noches. Muchas gracias por atender la llamada. Bueno, con dos expertas estamos analizando el contenido del Acuerdo Ministerial 1622-2020. ¿Nos podría, desde la perspectiva de la visión del Ministerio, compartir las justificaciones, los argumentos para haber emitido este acuerdo ministerial? Pero yo le agregaría la pregunta siguiente: ¿es esta como abrir la puerta para pensar de que efectivamente este ciclo escolar será definitivamente sin presencia física en lo que resta del año por parte de los alumnos? Bien, con relación a la pregunta que me hace sobre la emisión de este acuerdo ministerial 1622-2020, la motivación del Ministerio de Educación es poder darle continuidad a los aprendizajes de los estudiantes y procurar el desarrollo de las competencias, en este caso las competencias de investigación, porque estamos hablando de un acuerdo que contempla lineamientos para el seminario y también contempla lineamientos para las distintas prácticas en las carreras que se ofrecen en el país, sean estas por el sector oficial, por el sector privado, municipal, por cooperativa. Y en esencia, como nos encontramos en una situación bastante sui generis por la emergencia del COVID, esto nos ha movido a poder encontrar otras maneras, otros medios de cómo poder lograr que los estudiantes culminen su carrera. En este sentido, el Ministerio de Educación está consciente de la realidad y podemos encontrar que hay muchos estudiantes que tienen opciones para poder estar conectados virtualmente, pero también hay una gran cantidad de estudiantes que no tienen esa opción. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación está promoviendo que los estudiantes puedan realizar de diferente manera este esfuerzo de práctica. Podría plantearles, en el caso de la práctica docente, habitualmente o en la normalidad se hace, digamos, en 4 etapas. Una etapa es de observación de aula, hay un estudio de casos, hay una etapa de auxiliatura y una etapa de docencia. Pero en este sentido, cuando se habla de la observación de aula, esta es realizada en los meses de enero y febrero. Y nosotros estamos viendo que en muchos de los centros educativos, sea privados o oficiales, esto sí se llevó a cabo, pero podemos encontrar también que hay otros centros educativos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ahí el docente encargado de la práctica debe procurar que el estudiante haga un resumen del trabajo realizado o las actividades desarrolladas durante los meses de enero a febrero. El estudio de casos, el docente trasladará a los estudiantes casos para poder ser resueltos por los estudiantes, y en la fase de auxiliatura lo que se está buscando es que el estudiante realice una planificación anual
y una planificación de unidad, siempre tomando en cuenta los aspectos de planificación que el docente le haya inducido y que le haya hecho en la práctica en el proceso de clases que ha tenido en los periodos habituales. Al final, una de las situaciones también que se están haciendo como sustituciones en la docencia es, en primer lugar, evitar el riesgo del contacto de los estudiantes y mantener el distanciamiento social. No se busca mantener, digamos, al estudiante en la posición de poder estar presentándose a algún centro educativo para que realice su práctica, sino que se está buscando otra manera, y es a través de simulaciones de clases, y que ello también esté acompañado de una planificación para que lo haga de una manera ordenada y sistemática. Eso es en el sentido de los estudiantes que tienen opción a los medios digitales. Cuando el estudiante no tiene opción a estos medios digitales, se sustituye la fase esa de docencia por 5 planes de clase y además 2 planificaciones de actividades que podrían ser, dentro de algunas de ellas, sobre prevención de riesgos, sobre medio ambiente, y otras que son muy familiares y que se realizan en los centros educativos. Eso es en cuanto a la práctica docente. No sé si tendría alguna otra pregunta. Sí, señor viceministro, quisiera repreguntar lo que el licenciado Rayo le preguntó. ¿Podemos dar por terminado el ciclo escolar o se espera que los jóvenes regresen, los niños y jóvenes regresen en algún momento a las aulas? Sí, en primera instancia, el Ministerio de Educación lo que busca es mantener la seguridad de los estudiantes, y nosotros estamos haciendo una evaluación de distintos escenarios ante una eventual reapertura de los centros educativos, pero eso va a depender de cómo evoluciona el COVID-19, y en este sentido somos muy cuidadosos y esperamos que el Ministerio de Salud y ahora una comisión que se encarga de el abordaje y el tratamiento del COVID en el país pueda dar los lineamientos correspondientes para poder tomar alguna decisión. Viceministro, le pido que se mantenga, por favor, porque quisiera incorporar a las dos expertas, y en particular le pregunto a Diana Brown. Bueno, hemos escuchado las palabras del viceministro técnico Cermeño. Destaco un aspecto de su intervención, y es este punto que están trasladando la responsabilidad a la comisión en la cual el doctor Asturias es el director ejecutivo, y que probablemente de ahí saldrá esa directriz sobre lo que preguntaba también Carmina, la posibilidad de que estamos cerca de pensar de que no habrá presencia física este año en este ciclo escolar. ¿Cómo lo valora usted? Efectivamente, la señora ministra siempre ha indicado que ella está pendiente de lo que indica el Ministerio de Salud. Y sin duda eso es lo correcto, pero lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar a los niños. Honestamente, si nosotros hacemos algún tipo de análisis de cómo van las cifras diarias, y no solo acá, sino que en el mundo, pues no es un futuro muy promisorio ahorita. Yo pensaría, pero este es totalmente un análisis, es una percepción. Yo creería que no vamos a poder regresar a las aulas físicas este año, porque es impredecible lo que es la conducta de un virus, pero vemos que cada vez es más fuerte. Entonces, ¿qué es lo primero? Proteger a los niños. Entonces, en algún momento dado, es de darle continuidad de lo que estamos haciendo, perfeccionarlo para que este año escolar sea lo mejor que pueda ser dentro de esta emergencia, porque también emergió lo que es esta nueva respuesta. Y yo quisiera tal vez hacer un comentario, porque cuando no muy hablamos de lo que era seminario y el hecho de que seminario es una investigación individual de cada alumno graduando. Creo que eso es una oportunidad de oro, de que un alumno puede empezar a leer, analizar
crear su propia opinión, tener ya un discernimiento. Obviamente no era el proceso original, sin embargo, es de sacarle provecho de cualquier oportunidad que tengamos. Así es que en resumen, en respuesta a su pregunta, yo percibo que va a ser muy difícil el regreso este año, pero yo no sé, yo solo lo que estoy haciendo es percibiendo de lo que yo estoy observando. Pero sí lo que hay que hacer es prepararse para cualquier escenario. Hay que prepararse para el escenario a solo virtual, a regresar escalonado, a regresar en tal mes o regresar hasta el año entrante. Eso es lo importante, tener la planeación para que en la situación que se nos presente estamos listos. Y los alumnos pueden ya entonces aprovechar todo el tiempo que tienen a su alcance para su mejor aprendizaje. Ingeniera, se cuestiona mucho desde siempre, no en este momento, la preparación que el magisterio tiene, sobre todo en el área pública. Con este incidente de la pandemia que pues nadie pudo prevenir, ¿cree usted que habrán más cuestionamientos? Porque si vemos el tema del seminario, como indica la licenciada Brown, lo pueden hacer los chicos y es una oportunidad. Inclusive peritos y secretarias, pues llegando a sus lugares de trabajo los van a capacitar y creo que no hay ningún problema. Pero el tema del magisterio y la responsabilidad que eso representa, ¿cómo lo verán los padres y cómo lo ve usted? Yo creo que es una gran oportunidad para revolucionar la educación en el país. Hace prácticamente 15 años nosotros hicimos un diseño de una posible educación virtual en el sector público. Era un proyecto que se llamaba Abriendo Futuro, donde le dimos computadoras a más de 60,000 maestros y también dotamos de laboratorios a toda la educación media pública. Sin embargo, en vez de haber invertido en este plan, porque si se hubiera invertido en ese plan hace 10 años, hoy tendríamos educación virtual en todo el sector público. Se invirtió en pues, los famosos pactos colectivos que a la larga no han mejorado la calidad educativa ni ampliado la cobertura. Creemos que es la oportunidad para diseñar todo un sistema diferente del siglo XXI, con competencias distintas, maestros de otro nivel, hacer un trabajo con las universidades, porque al final ahora son las universidades las que están prácticamente formando a los maestros, un sistema de reclutamiento por mérito, una carrera del magisterio, porque lo que ha sucedido es que el maestro, aunque sea el mejor maestro que hay, con el sistema que se construyó en los últimos 10 años, que se aumenta el salario independientemente de sus resultados y de su vocación, no vamos a tener mejores aprendizajes. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad. Yo sí quisiera realmente motivar al Ministerio de Educación que convoque a los mejores y a los mejores del mundo y que se pueda diseñar un sistema virtual para los niños y las niñas, especialmente de las áreas rurales. Y eso significa toda una revolución de banda ancha, de poder repartir tablets a nivel de todas las escuelas públicas, de dotar a los maestros de equipo, tecnología. Hace 10 años una laptop era muy cara. Hoy una tablet puede costar $30, $40. Entonces sí debemos de ver a futuro. Tenemos que cambiar nuestro sistema educativo porque ya sabíamos que no funcionaba. Y ahorita, con una pandemia, yo lo miraría como una gran oportunidad de hacer un cambio radical y empezar a diseñar en estos tiempos ese tipo de instrumentos que se requieren. Considero que el sector privado ha hecho cosas maravillosas. Obviamente también han habido aprendizajes de que se recarga mucho a los padres, que las madres ya no saben qué hacer con tanto niño, que no les alcanzan los recursos digitales, pero al final es un aprendizaje muy valioso. Y una persona me contó que un colegio lo que había hecho es que había hecho una encuesta a los padres de familia y los padres de familia dieron su retroalimentación y se han ido haciendo ajustes. Entonces, creo que es una gran oportunidad y especialmente de crear esta carrera docente y de trabajar con las universidades en la formación del maestro del siglo XXI. Viceministro Cerceño, continúa con nosotros, ¿verdad? Y aquí solo que no le escucho bien. Tal vez ahora sí me escucha mejor. Ahora sí.
Gracias, viceministro. Vea, no es la primera vez que en esta emergencia sanitaria hemos tratado el tema educativo, incluso los hemos interrumpido en altas horas cuando ustedes están trabajando con la ministra. Aquí siempre hemos valorado que sobre la marcha y con todas las limitaciones que aún tiene en presupuesto, en capacidades el Ministerio de Educación, pues bueno, se han hecho cosas que hay que destacarlas y valorarlas. Y después de escuchar a las dos expertas me nace una duda. ¿No será el momento ya de plantearse el cambio de las fechas del ciclo escolar, ya abandonar lo que en los años 40 y 50 se estableció por razones de la agricultura, de cosechas, en fin, de cosas que ya están, que las hemos superado? ¿Ustedes no han pensado en cambiar precisamente dentro de todo lo que están cambiando, porque hay que reconocerlo, el tema de los ciclos escolares? Sí, dentro de los escenarios que yo les comentaba, sí se está pensando en hacer un cambio en el calendario escolar, y justamente es por las características que existen en diferentes regiones del país, donde se puede encontrar, digamos, las migraciones de familias a otros departamentos para poder ir a la zafra, para ir al corte de café o para poder acudir a otras actividades laborales, y eso implica que los estudiantes no permanezcan siempre en las comunidades de donde son originarios. Esa es una de las evaluaciones que se están realizando con el objetivo de poder hacer una adecuación correcta a los tiempos de movimientos que tienen las personas. Y otra de las motivaciones también es con relación al tema presupuestario, porque las asignaciones en algún momento no son tan rápidas, y el poder empezar, por ejemplo, un ciclo escolar en febrero o marzo, esto implicaría que se pudiera contar con los recursos necesarios para poder hacer la ejecución de los distintos programas y proyectos. Y sí es importante, digamos, y como usted lo decía, porque nos ha encontrado ya muy noche usted, y cuando ha entrevistado a la señora ministra en actividad en el Ministerio de Educación, el programa de Aprendo en Casa fue una situación que aparece ante la emergencia, y mucha cosa innovadora y creativa que se está trabajando actualmente ha sido motivada por esa misma situación de crisis, y es una oportunidad muy grande para la educación y el sistema educativo en el país. Estamos muy conscientes de que, por ejemplo, cuando se hace una transmisión de programas por televisión y que encontramos que aproximadamente un 70-75% sí tienen acceso a ese medio de comunicación, o por la radio cuando se hace la difusión de algunos programas, ya sea del sector escolar o el subsector extraescolar, paliativamente nosotros estamos llevando otro tipo de recursos a los estudiantes, pensando en quienes se encuentran en las comunidades rurales más recónditas, y para ello se han trabajado, diseñado y reproducido guías de autoaprendizaje y lineamientos que permitan poder lograr que los estudiantes tengan un recurso educativo para poder mantenerse vinculado con el sistema educativo y crecer en la continuidad de los aprendizajes. Pero es importante el tema de la tecnología. De hecho, dentro del plan estratégico del Ministerio de Educación, una línea estratégica precisa es la innovación de la tecnología en el aula. Actualmente el Ministerio de Educación no tiene, digamos, los recursos necesarios. Ustedes saben muy bien que estamos operando con un presupuesto que fue aprobado con la misma cantidad que se trabajó el año pasado. En esta situación de la pandemia, el Ministerio de Educación ha tenido que acudir a los propios recursos, porque en la asignación que se hizo en el contexto del COVID-19, el Ministerio de Educación no tuvo ninguna asignación específica para poder ejecutar algunos programas y proyectos que van en beneficio de la niñez y la juventud guatemalteca. Pero estamos muy conscientes de que
sí es necesario el poder llevar y difundir más la tecnología a los distintos puntos donde se encuentran los centros educativos, y se está trabajando para poder hacer realidad el tema este de la tecnología, y buscando alianzas con algunas organizaciones o a través de, digamos, la aplicación de préstamos, como por ejemplo con el BID, con quien se está haciendo un proyecto de compra de equipo de tecnología para poder llevarlo a las comunidades que forman parte del contexto de ese préstamo. Bien, viceministro, agradecemos mucho que nos haya atendido. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema educativo por su importancia. Ingeniera Seña, por favor, un minuto para conclusiones. Pues miremos esta crisis como una oportunidad. Trabajemos para tener una educación del siglo XXI basado en el aprendizaje de los niños. Hagamos las reformas que necesitamos hacer con la formación del maestro, y realmente apoyemos al Ministerio de Educación en este momento, porque realmente están haciendo un buen esfuerzo, y lo que necesitamos es buscar innovaciones, herramientas que puedan pues resguardar por un lado a los niños, pero también que no dejen de aprender, porque realmente pasarse un año sin estudiar es bastante complejo para un niño, porque prácticamente se le aborta su proceso de aprendizaje. Así que tenemos que hacer grandes esfuerzos, especialmente en la primaria, donde la mayoría de la educación es pública, y tenemos que invertir en agua en las escuelas, tenemos que hacer muchas cosas innovadoras, así que es el momento. Gracias, licenciada Brown. Un minuto para sus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias. Es importante tener una visión de un sistema nacional de educación. O sea, somos los 4 sectores, público, privado, por cooperativa y municipal. Trabajar en conjunto como un equipo. Hay muchas buenas prácticas de parte del sector privado, lo que hemos nosotros aprendido ahorita en estos 13 semanas que hemos estado trabajando, y estamos prestos para compartirlo porque se puede enriquecer más. Estoy totalmente de acuerdo con María del Carmen. Tenemos que ya tirarles como que el balón a las universidades, a que reformulan lo que es la formación inicial docente, para que a la hora de la hora tengan lo que es las herramientas de metodologías de la tecnología, porque eso sí no lo estamos aplicando, pero hay metodologías y no los estamos aprendiendo, y es importante formar los docentes de otra manera, con esa visión nacional, y tener una propuesta integrada. Yo creo que es eso, porque realmente los niños son maravillosos, aprenden de todas las instancias que les podemos dar. Tenemos que darle la mayor riqueza que se pueda, trabajar en equipo y sacar adelante este país en base de la educación. Bien, agradecemos al viceministro técnico de Educación, Héctor Antonio Cermeño, a la ingeniera María del Carmen Aceña y a la licenciada Diana Brown, que nos hayan estado en esta entrevista. Sin mayor discusión, el tema educativo es otro de los grandes retos que debemos de abordar desde otras perspectivas a partir de esta emergencia sanitaria. Vamos a ir a un breve corte comercial y después, lo anticipo, vamos a hablar del otro documento, otra norma que ha sido publicada. Me refiero al Acuerdo Gubernativo 79-2020, que se refieren a normas complementarias en los puestos de trabajo. Los esperamos.